Hola, hola gente, bienvenidos a mi canal. Yo soy Durán. El día de hoy les traigo lo que para mí es un juegazo. Esto se llama The Isle, la isla. Es un juego de survival, un juego de supervivencia de dinosaurios. Una cosa muy bien hecha, sin embargo, no se ha terminado de crear el juego. Todavía está en lo que sería beta. Entonces, en este caso vamos a estar jugando el día de hoy lo que sería el servidor de Brima. Vamos a darle play. Uno puede entrar en servidores oficiales, servidores que no son oficiales. Lo que he descubierto en un rato de jugar esto es que los servidores que no son oficiales son mejores. Hay unos que tienen, por ejemplo, el crecimiento del personaje que usted tome va a ser más acelerado o menos acelerado. Hay unos que tienen muchas reglas, hay unos que no tienen absolutamente nada de reglas. Eh, Me gusta jugar más en los que serían los servidores no oficiales. Si les digo una vez, si esta parte tal vez les parece aburrida, digamos, y quieren ver el gameplay de una vez, les recomiendo que pueden adelantar el video un poco, ya cuando ya esté jugando. Ahí se van a dar cuenta cuando es cuando esté jugando. Estos serían los servidores que hay. Por ejemplo, me gusta jugar en lo que sería Triassic. Lo veo muy lleno ese servidor, sin embargo, voy a jugar este Petit Piets. North America es un servidor de Estados Unidos con pocas reglas y el crecimiento a veces es un poco más acelerado que en otros servidores, entonces por decirlo así, el dinosaurio que usted escoja va a crecer más rápido. Y es mejor porque cuando uno está muy pequeño, tiende mucho a morirse muy rápido porque, por ejemplo, los carnívoros adultos son más rápidos y lo capturan uno rápido. Ya van a ver de lo que les estoy hablando. Voy a entrar a ese servidor que sería Petit Pets. Vamos a conectarnos a ese servidor. Refrescar, ver las frecuencias. Acá podemos ver bastantes de los servidores que hay. Ok, aquí está buscando todavía. Dice scanning all frequencies. Parece que ya entré a Petit Pets. Este es donde empieza a cargar. Ya aquí uno puede escoger el dinosaurio, puede ver los skins que tiene. Lo que serían los skins es el color de la piel que él va a tener. Es recomendable escoger algo que sea verde, ¿verdad? Por el hecho de ser camuflado, como por ejemplo esto. Él está, aquí uno puede ver cómo se va a ver pequeño y aquí podemos girarlo, ¿verdad? Así es como él se va a ver. Él es pequeño, se va a ver de este color, pero aquí puedo ver cuando crece de qué color va a ser. Como lo vemos se pone un poco más oscuro. Va a ser de este color cuando crezca. Esa es la versión completamente adulta. Em, pues vamos a jugar con este skin. em, con lo que sería el Carnotaurus, que es uno de mis favoritos. Y pues comenzamos. Como les decía, esto se trata de sobrevivir. A como este gameplay puede ser largo, puede ser que no dure ni 30 segundos. Porque estamos tras de todo en un servidor donde hay mucha gente, lo cual lo hace difícil si ya hay gente que está adulta, pues no morir, ¿verdad? Vamos a apretar Q. Aquí con Q podemos ver lo que sería la comida cerca. Si hay algún olor de carne, nosotros podemos percibirlo. Agua también, podemos oler el agua. Sin embargo, acá estoy viendo que no hay nada cerca. No es muy bueno estar expuesto cuando uno está tan pequeño, ya que, como les decía, es bastante susceptible a morir rápido. Pero pues tenemos que movernos. Y por acá está el agua. Y generalmente donde está el agua, donde está el agua, hay muchos dinosaurios. Sacarnos por acá. Sacarnos por acá y vamos a elegir una de las cosas extra que podemos tener, por ejemplo, Efficient Digestion, lo podemos elegir acá. Esto se nos desbloquea cada cierto tiempo conforme el dinosaurio va creciendo. Efficient Digestion quiere decir que el hambre no se nos va a bajar tan rápido. Esto lo podemos ver acá a la derecha. Por ejemplo, la huella es la estamina. El estómago es el hambre. Si ya lo ven, ya se bajó un poco. De hecho, estamos en 79%.
Y el agua, pues es la sed que tiene nuestro dinosaurio. Acá podemos ver el crecimiento. Estamos apenas a 8% de lo que sería el crecimiento. O sea, estamos bebés. Voy a ir a tomar agua. En este caso voy a acercarme al estanque. Espero no morir. Porque ahí se encuentran muchos de los dinosaurios. Incluso los herbívoros nos pueden matar. No necesariamente solo los carnívoros. Pero sí los herbívoros son peligrosos también. Más cuando crecen generalmente más. Ok, creo que ya con eso saciamos nuestra sed. Em, Estábamos en 96%. La sed se baja más lento, generalmente, que el hambre. El hambre ya va en un 70%, si no me equivoco. En esta área hay demasiados dinosaurios. Me parece increíble no habernos topado a nadie aún. Em, Generalmente se es amigable entre especies. Cuando no es entre especies, pues se trata de eliminar a la competencia. Hay dos personas hablando en el chat. No sé qué especies son. Aquí el juego se llama Tener Cuidado. Tenemos que ir viendo para todo lado porque, como les digo, esta área es muy concurrida. Lo cual quiere decir que en cualquier momento nos topamos a alguien. Creo que había alguien ahí adelante. Ok, acabo de ver a alguien que se bajó de un árbol. Mejor es subir, estamos muy pequeños. Como les decía, estamos muy pequeños. Corra, 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 corra. Puede ser que me equivocara y era solo una hoja, pero aquí es mejor. Aquí corrió que aquí murió. Vamos hacia el lado de la playa. En el lado de la playa también hay mucha gente. Lo cual lo hace peligroso, pero es peligroso, perdón, pero es mucho más posible encontrar comida ahí que en el lado donde estaba. Ok, ya estamos por el lado de la playa. Vamos a ver si encontramos algo. Me encanta que está lloviendo porque yo no puedo escuchar a la gente cuando pasa cerca mío, pero ellos tampoco me pueden escuchar a mí. Eso es una de las, digamos, ventajas de que esté lloviendo en este momento. Ok, esta área siempre está llena de jugadores, no sé por qué hay tan pocos. Puede ser una emboscada también, eso se puede hacer. Emboscar a la gente, hacer pensar que no hay nadie y que estén escondidos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Aquí donde vamos corriendo, uno no sabe, pero lo pueden estar vigilando y pueden estar siguiéndolo a uno. Por eso hay que tener mucho cuidado. Me voy a guarecer por estos lados. Y me voy a quedar acá un poco. Porque tengo ese presentimiento de que alguien me está siguiendo. Por ejemplo, acá estoy utilizando Q para buscar alimento, para buscar carne, digamos, y no encuentra nada. Eso quiere decir pues, no hay nada cerca. Em, y ya el hambre está bastante bajo. Por ejemplo, estoy en 43% y 93% de agua.
y solo ha crecido un 3%. Empezamos con 8% y ya va por 11%, pero igual es muy poco. Bueno, vamos a salir a buscar una vez más comida. También uno puede utilizar lo que sería, un- uno puede llamar a la gente acá, a los de la misma especie de uno. Sin embargo, también puede hacer bulla, por decirlo así, para que vengan otras especies que tal vez lo quieran eliminar a uno. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, espero que les esté gustando bastante el gameplay, el videojuego. Eh, Estamos tratando de cazar algo, no encontramos nada todavía, entonces eso es peligroso. ¿Qué les parecen los gráficos? ¿Qué les parece mi dinosaurio, mi Carnotaurus, que está pequeñito? Pero que la idea es llegarlo a tener grande. Ya vi comida. Ok, ya ven ese hueso. Ese, bueno, no es un hueso, eso es un muslito de pollo, por decirlo así. ¿Lo ven ahí arriba? En la parte verde. Eso es comida. Eso es comida. Puede ser una trampa también, pero es comida. Mmm, interesante. Está muy cerca. Está ahí arriba. Tenemos que subir esta montaña para encontrar lo que es esa comida. Está por acá. Ok, estamos muy cerca, muy cerca. Aquí es donde hay que tener mucho cuidado. Como ven, cambié mi forma, ya no estoy corriendo. Estoy, por decirlo así, acechando. Ahí puedo escuchar un carnívoro. Todavía sigo viendo lo que sería de la comida. Está ahí arriba. Está arriba de esas rocas. Vamos a tratar de subir. Como les digo, puede incluso ser una trampa. Todavía no lo sé, pero puede ser una trampa porque me ha pasado que uno cree que pues es comida y es un carnívoro acaba de cazar algo, se esconde y es para que uno vaya a encontrarlo y, pues también matarlo a uno, ¿verdad? Aquí es un enredo de estas rocas. Creo que tal vez era mejor por el otro lado. Vamos a ver si lo podemos lograr llegar hasta ahí. Está tronando bastante. Como les decía, es ventaja, desventaja, porque uno no puede escuchar a los que lo están siguiendo, ni tampoco ellos a uno. Porque si no estuviera lloviendo, eh, si no estuviera lloviendo tanto, uno puede escuchar las pisadas de los demás, en este caso no.
Ahí, ¿vieron? Acabo de atacar a alguien. Acabo de atacar a alguien, pero creo que era muy adulto. Es otra especie. Es otra especie. No sé qué se hizo nuestro amigo, pero creo que sí. Creo que se llevó un buen susto. Eso a veces es algo que no me gusta de este juego, que si uno no se pone exactamente en la posición correcta, no lo deja tomar agua. Ahí está. Ok, esa persona, bueno, ese dinosaurio que acabo de ver, estaba completamente al otro lado de nosotros, hacia donde está la visión, hacia aquel lado. Sin embargo, creo que es de otra especie y es mucho más grande que nosotros. Creo que ya tomé bastante agua. Bueno, si no llego a alimentarme pronto, probablemente mi dinosaurio se muera, mi Carnotaurus. Pues, realmente tengo que encontrar algo pronto. Aunque eso implique ponerme en riesgo, porque de ahí es lo que necesitamos hacer. Es muy difícil ver con esta cantidad de lluvia. También eso es lo que hace, aparte del sonido, nubla la visión, pues está lloviendo bastante. Cuesta mucho cazar así. Eh, lo del clima es completamente impredecible. Lo del clima es algo que pues se hace automático. Uno no puede hacer nada con respecto al clima. Aquí como pueden ver, lo que estoy haciendo es oliendo para ver si encuentro algo de alimento, pero no hay nada. De hecho me parece increíble. Ok, ya vi algo, ya vi algo. Ahí se ve, como les decía, es arriba. Donde está ese muslito, ahí es donde está la comida. Este campo abierto no es una buena idea, definitivamente. Pero pues tengo que pasar por aquí para llegar a donde estoy viendo. Ok, ya no está el muslito, aquí está. Ok, estoy muy cerca, vamos a... Ok, aquí está. Ok, ya estoy comiendo, no puedo ver qué es. No puedo ver qué es, pero está en el suelo. Aliméntese, joven. Ahora, consejo, irnos de aquí. Ya comimos, ya llenamos nuestro estómago. Puede ser que fuera la comida de algún depredador, no lo sé. Pero mejor irse.
Ojo. Ok, caída libre. No es una buena idea. ¿Eso es un lago? Creo que eso es un lago. Vamos a dirigirnos a ver a ese lago si encontramos algo. Como les digo, en este momento hay que tener más cuidado que nunca porque somos muy pequeños, lo cual nos hace demasiado vulnerables a cualquier cosa. Ojo, y hay algo grande cerca. Ese es el sonido de nuestros archienemigos. Y ese no es el carnívoro, que es el mismo tipo que nosotros, que es de los grandes, entonces si no lo topamos probablemente pues nos come. El sonido de esta lluvia, como les decía, cubre nuestras pisadas, entonces nos ayuda a ser un poco más sigilosos. Nadie puede saber dónde vamos mientras esté lloviendo, al menos por sonido, ¿verdad? Si alguien nos ve, por supuesto que sí, pero por sonido. Por ejemplo, estos anuncios son porque uno puede entrar a Discord y hablar por ahí con gente que esté jugando el juego. eh, Como por ejemplo, para decidir en qué lado del mapa nos vemos. eh, y jugar con varias gente así. Yo usualmente no me meto a Discord, simplemente juego directamente en el juego. Y también en esos anuncios se pueden ver como reglas que tiene cada servidor y así. Solo vean ese sol entrando entre los árboles. Vean la vista del Carnotaurus desde acá. Qué belleza. Sigamos. Uy, ahí hay alguien. Uy, ¿ya vieron ese Triceratops el tamaño que tiene? Él nos podría cornear y vencernos. Ahí lo ven. Me lo ven donde va, es gigante. Lo ataqué solo porque por molestarlo, pero jamás podría vencerlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? Creo que él huyó, se asustó. Se asustó, aunque yo no podía asustarlo realmente porque él es mucho más grande que yo. A ver si lo vemos desde aquí. Nope.
Vamos a dirigirnos a la playa a ver si vemos a alguien o algo de comer. Ok, ya vimos a alguien. Y es de mis archienemigos. Está detrás de ahí. Hay que tener cuidado porque se nos pueden llegar por detrás. Tiene un montón de comida, mi amigo. Aquí tiene toda la comida escondida. Ok, le vamos a robar la comida. Esperemos que no nos ataquen por la espalda. Yo lo vi por acá, pero no estoy seguro exactamente dónde está. Vamos a salirnos por acá para ver si lo encontramos. O se escondió muy bien o se fue. O está por acá escondido o se fue. Creo que se fue. Pero bueno, eso es un buen lugar para estar, ya que dejó un montón de comida acá cerca. Upsi. Vamos a comernos esto que nos dejó el compa. Gracias. Gracias por dejarnos esa comida. Vamos a ver qué se ve por estos lados. Creo que no puedo pasar por aquí. ¿Será que algún día deja de llover? Ha llovido todo este gameplay, digamos, no ha habido un solo momento donde haya parado la lluvia. Vean esa luna. Esto es para llamar a los que le ayudan a uno. O sea, que yo tuviera otros carnotauros cerca, pero el problema de hacer eso es que puede alertar a otros carnívoros. Entonces me voy a mover de aquí de una vez.
Bueno, esta zona está completamente desocupada. Lo veo. Aquí no hay mucha gente. Menos de que todo el mundo está escondido, pero lo dudo. Cuando usted está en una zona donde hay bastante gente, simplemente se nota. Ok, acabo de escuchar un Velociraptor. Mejor me voy de aquí. Pensé que había visto a alguien, pero no. Dice Corpse Cleanup in 3 minutes. Eat fast. ¿Esto qué significa? Que bueno, cada cierto tiempo, para incentivar la caza, los administradores del juego, de cada servidor del juego, pues limpian los cuerpos muertos que los carnívoros utilizan para estar comiendo de ellos, porque a veces cazan algo mucho más grande que ellos. Entonces, para evitar que se queden solo con ese cuerpo y no cacen, pues limpian los cuerpos y bueno, te obligan a cazar más, ¿verdad? A que el juego se mueva más, porque los herbívoros se alimentan de plantas y frutas que hay en el juego, y los carnívoros de esos herbívoros. Entonces, para que la gente se mueva, bueno, pues hacen eso. Corpse Cleanup. Ok, llegué a un lugar donde hay unos lagos o llegué al mar. ¿Qué es esto? Ok, allá van dos dinosaurios, ¿los ven? Ok, y son velociraptors. Ellos definitivamente me podrían destruir. Ahí los ven donde van y parece que son tres. Eso no sería una buena idea quedarse por estos lados, ya que ellos tres van allá. Espero que no se devuelvan. Ops, nope. Creo que vienen por mí. ¿O no me vieron? Si no me vieron, genial. Si sí me vieron, estoy en graves aprietos. Para ver cómo estamos. Estamos en un 21% de crecimiento. Ok, ya casi pues me voy a hacer un poquito más grande. Como pueden ver, estoy en lo mínimo. Pasar a este nivel que sigue me ayuda a tener más ventaja para ser menos susceptible a que me casen. Me parece que quiero ir por aquí. ¡Esto es un cuerpo! Ok. Agarrémoslo. Aquí está la comida, aquí está el almuerzo. Ups, pero... Ah, desapareció. Sí, es cierto, que estaban haciendo course cleaning up. Ya desapareció. Ay, ahí estaba, podía comer un poco más, pero bueno, no importa. Pasa. Bueno, parece que van nadando como en cámara lenta.
Bueno, este dinosaurio claramente es bípedo, es un terópodo, no es bueno nadando. Sabe hacerlo, pero no es bueno nadando, entonces pues por eso parece que nunca vamos a llegar al otro lado, pero ya, lo logramos. Sí vi que esta es un área como muy llena de velociraptors, lo cual no me da mucha confianza, ya que ellos son pack hunters y pueden acabar conmigo muy rápido. Entonces mejor me voy de acá. Vamos a comernos unos gastrolitos, que son unas piedras que juntamos con el hocico acá y nos ayuda con la digestión. Espero que estén disfrutando del gameplay. Acá vamos siguiendo nuestro corazón. Creo que por acá puede haber alimento. Ok, un río. No, eso todavía sigue diciendo agua salada. Ok, ahí hay uno de nosotros. Este dinosaurio que está aquí es uno de nosotros. Vamos a llamarlo. Hola amigo. Muy bien. Smoots. ¿Ves? Ya ahora no somos solamente uno, somos dos. Esto nos da mucho más ventaja también. Y como pueden ver por el tamaño, vean, me voy a poner a la par de él o ella. Él es mucho más grande, está creo que en su etapa adulta. Entonces, bueno, eso nos ayuda un montón. Podemos ser mejores cazando, podemos ser mejores atacando otros grupos si nos topáramos otros grupos. Pero sí, ok, ya empezó a correr. Él sabe dónde está. Él ya vio algo. O no vio nada. Nope. Bueno, es bueno jugar acompañado. Hay más posibilidades de sobrevivir. Sigamos Smooths. Parece que ha estado jugando por un buen rato. Entonces vamos a seguir Smooths. Ok, hay un Triceratops ahí con ese sonido. Es un Triceratops. Me está preguntando que qué tanto tengo de alimento. 55. 55%. Ok, aquí puedo escuchar velociraptors y los velociraptors y los carnotauros como nosotros son enemigos porque por supuesto luchan por el mismo alimento, ¿verdad? Son carnívoros, entonces también hay que defender el territorio, pero si nos topamos varios, creo que yo no le puedo poder ayudar a Smooth para nada porque soy muy pequeño todavía. Igual se da pelea, se da pelea. Creo que están cerca, son los que vi ahora. Ok,
Ok, parece que no hay comida cerca, pero vamos a estar cerca de Smooths porque ese compa se está escondiendo. Hay algo. Oh, ya los vi, ya los vi. Allá adelante, hay unos herbívoros. ¿Qué se hizo, Smooths? No se me vaya, no se me vaya, me asusta. Chipichi. Ok, sí, entonces vamos a revisar la playa, la comida. Espero que estén disfrutando el gameplay de este juegazo, que es simplemente un juegazo, que se llama The Isle, la isla. Aquí estamos jugando con el compita que nos encontramos, con Smooths. Aquí cazando, andamos buscando. Yo venía de aquí, si no me equivoco. Aquí fue donde vi un cuerpo en el medio del agua. Justamente aquí. Ahí en el puro centro. Pero bueno, ahí va nuestro compa Smooths ahí adelante. Vamos a seguirlo. Los dos juntos tenemos mucho más chance de sobrevivir que alguno de los dos solo. Aquí no veo comida cerca. Y si no me equivoco, Smuts se está dirigiendo a donde vi los tres Velociraptors ahora, lo cual puede ser un peligro porque son tres. Algo me dice que en ese pequeño pedacito de bosque vamos a encontrar algo. Les recuerdo, aquí estamos siguiendo a Smuts, que está conmigo, está jugando conmigo. Generalmente una de las reglas no escritas, y en algunos servidores sí las ponen que sea así, es que uno no se puede juntar con otro dinosaurio que no sea la especie de uno. Oh, oh, ok, ahí están los Velociraptors al frente. Ok, entonces, ok. ¿Qué especie eran? Eran Velociraptors. Si son Raptors no es una buena idea ir ahí, pero bueno.
Siento que pueden estar por aquí. Estamos cerca. Ok, ya estoy un poco más grande, eso es lo bueno. Ya he crecido un poco. Ok, vamos juntos, vamos juntos. Eso es lo importante, que vayamos juntos y que no nos encontremos muchos más de los que somos nosotros. No sé, un ejemplo, que nos topemos a cuatro, eh, sería una pelea muy dispareja. Pero si nos topamos un ejemplo, dos contra tres, los podemos ganar. Que hay que andar súper alerta todo el tiempo. Súper alerta. ¿Ya vio algo? Ah, ya los vi, sí, 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 sí. Y yo creo que él ya nos vio también. Ah, pero es uno de nosotros, es uno de los nuestros. Me parece que vi un Dilophosaurus por aquí. Ahí está el sonido, claro, ahí está, está por aquí. Sigamos, sigámoslo. Esa es otra de las zonas donde hay bastantes. Aquí hay bastantes dinosaurios y está súper cerca este compa que suena ahí. Mejor vengamos con el Moods para poder estar cerca por si no sale alguien en esta zona. Es una zona de caza, entonces aquí sí podemos encontrar a varios. Le dije que nos esperáramos aquí, puede ser que alguien venga. Ok, ese es uno de nosotros. Este compa tiene un skin parecido al que yo tengo, que es el este. Pero bueno, ahora sí somos tres. Es una buena cantidad de Carnotaurus.
Aquí nos está diciendo que está muy bajo de comida y de agua, o sea que no, que necesita cazar pronto. Em, Entre tres podemos cazar algo súper fácil. Vamos a ver si alguien aparece, porque en este lado, bueno, ya nos topamos un amigo más, ¿verdad? Uno más del grupo, del crew, de nuestro crew de asesinos. Pero ahorita, cada vez que se escucha uno que suena como un silbato, por decirlo así, de baja frecuencia, es uno de los de la competencia, entonces sí podríamos atacarlo. Lo que pasa es que está obviamente escondido, si es que ya nos vio, está escondiéndose para que no lo matemos. Pero en algún momento alguien va a tener que pasar por aquí y ahí es donde lo vamos a emboscar. ¿Hay algo en el medio del agua? ¿Es una rana o es un dinosaurio? ¿Qué es eso? ¡Ay, es un dinosaurio! Está en el centro del agua, ¿lo ven? ¿Lo ven ahí moviéndose en el centro del agua? Hmm, me parece que es un velociraptor. Creo que es un velociraptor. Pero ya se fue. ¿O es eso que está ahí? Sí, está ahí. Ujú, ahí está. Ya te vi, amigo. Hay que tener mucho cuidado para tomar esto, por esto, y me morí. Por esto hay que tener cuidado de tomar en el agua. Me cazó un cocodrilo y me fui. Ni siquiera tengo visión, se me está acabando el oxígeno. Eso, eso fue el gameplay. Puedo seguirlo ahorita. Dios. Hay que tener demasiado cuidado. Siempre hay un cocodrilo en el agua. Pero bueno, espero que les haya gustado. Me pegó un susto, un mini microinfarto tuve ahorita. Pero divertido, divertido, sí.